¿Qué vida? Pues mira, Gijón, espectacular, ¿eh? La playita, está la marea baja y tenemos aquí al lado, que está el Molinón Enrique Castroquini, un partidazo. Sporting Español. El Español viene sin RDT, sin el máximo goleador. Enfrente va a tener al máximo goleador del Sporting y de la categoría, que es Jukka Jurjevic. Así que tenemos un buen partido. Y ahí, cerquita del mar, ahí está el estadio, Enrique Castroquini. Ya sabéis que ayer se cumplieron 3 años de la muerte de Quini. Pues Jesús, su hermano, ya sabéis que murió ahogado por salvar a 2 niños en una playa. O sea, tremendo, ¿no? Y tiene aquí también una puerta que lleva su nombre. En el estadio de su hermano, que el estadio de su hermano no, pero que también lleva el nombre de Enrique Castroquini. Y ya dentro del estadio, como veis, ya están calentando los jugadores. Todo preparado para el partido. Sergio, ¿a qué hora entramos, Sergio? ¿A qué hora entramos? Casi ya. Vale. Bueno, acaba de terminar aquí el partido en el Enrique Castroquini, el Molinón Enrique Castroquini. 2 equipazos hemos visto, una primera mitad muy disputada, una propuesta futbolística por parte de los 2 equipos muy buena. Se adelantó el Español con gol de Embarba en una jugada muy bonita, sobre todo con un pase de Melendo en profundidad, que estuvo muy bien Melendo en los primeros minutos, pero reaccionó bien el Sporting, reaccionó muy bien, se mantuvo firme ante un gran Español y consiguió la igualada. Es verdad que con una individualidad de su goleador, de Jurjevic, que ya lleva 17 goles, encaró a los defensores y la ajustó al palo de Diego López. Golazo, 17 goles ya. La temporada pasada marcó 6, o sea, imaginaros, ya lleva 17. Al Español le faltaba RDT, o sea, eso lo sabemos, que lleva 15 goles, o sea, que era una disputa entre los dos, pero no ha podido estar, y en su lugar ha jugado Di Mata. No ha estado tan acertado, ¿no? Quizá le hayan echado de menos ahí a Raúl de Tomás, pero bueno, en la segunda mitad estuvo mejor el Español, hay que decirlo, estuvo más incisivo, dio un pasito adelante, le apuró mucho al Sporting, pero el Sporting supo sufrir, eso es lo importante. El Sporting ha demostrado que puede competir con los mejores, ya lo ha hecho y lo está haciendo, por eso está allá arriba, y la cosa ahora se pone pero que muy igualada. Y luego hemos visto aquí una cosita muy chula. Ayer se cumplió 3 años de la muerte de Quini, su nombre está aquí en el estadio, y en el minuto 9, el número que él llevaba en el videomarcador, ha salido ahí ahora, Quini, ahora, Quini, ahora, lo que cantaban aquí en el Molinón por él, ¿no? Nada, un partidazo, como os digo, 2 grandes equipos, y recordaros que mañana a las 9 de la noche, como todos los lunes en riguroso directo, el Santander Fútbol Quiz. 11 preguntas, 4 posibles respuestas, y es muy fácil participar. App Store o Google Play, bajéis la aplicación, que es gratis, y a jugar. 5.000 euros en juego. Tú juegas, ¿verdad, Juanma, que me estás grabando? Yo juego. Juanma juega. Pero no me ha tocado nunca, ¿eh? Bueno, porque hay que estudiar. Así que nada, tigres, a la selva.